Ahí estoy grabando. Bueno, comenzamos. Vamos a ver si sale. Voy a compartir pantalla. Hoy vine un poco juguetón, así que vamos a ver así, a ver qué tenemos acá. Vamos a silenciar micrófono, solamente el que habla, ¿no? ¿Se acuerdan que era esto? ¿Se acuerdan? Esto les va a Sí, el servir para dibujo la de clase de hoy. Velázquez. ¿Qué? El gráfico, una sociedad graficada. Una sociedad graficada, habíamos dicho, ¿no? Es una sociedad A, B, C, D y demás. Y el contrato de sociedad. Y el contrato de sociedad. ¿Mm? Bueno, acuérdense en que esto lo tienen que tener siempre visualizado para poder entender mejor. ¿Mm? Sobre todo lo de esta clase. Acá tenemos eh, los vínculos entre el socio y la sociedad, es un contrato plurilateral, y esta es la sociedad, ¿no? Este vínculo es lo que une eh, la conformación de la sociedad o la creación del ente, es lo que caracteriza el contrato plurilateral. ¿Mm? ¿Se acordaban? Ah, yo- ¿Sí? Bueno, Sí, ok. cuando vamos en el tema de las nulidades, las nulidades societarias, eh, hay algunas características, ¿sí?, que es bueno recordar. ¿Mm? Eh, los efectos de la nulidad de la que habla el Código Civil, ¿sí?, de lo que habla el Código Civil, es de difícil aplicación. Es de difícil aplicación, ¿sí? Las nulidades de las que habla el Código Civil es de difícil aplicación. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto inmediato de una nulidad? Una disolución. En Se causa el el, efecto En algunos Norton. casos, en este en no. el, en el contrato de sociedad sí, es una solución. Pero en la Privar materia... de sus efectos al acto jurídico. ¿Cómo? ¿Ariel? ¿Sí? Privar de sus efectos al acto jurídico. ¿Y qué significa privar de sus efectos al acto jurídico? En- Que el acto jurídico carece de nulidad y no puede ejecutarse. bueno, pero ahí el acto jurídico ya no produjo efectos. Es decir, el acto jurídico, se celebra un acto jurídico, se celebra un contrato y produce efectos en el mundo real. La nulidad, la nulidad, ¿qué efectos tiene la declaración de nulidad de ese acto jurídico? No nace a la vida jurídica. ¿Cómo? Que no nace a la vida jurídica. Si no nace no sería tampoco tanto el problema, ¿sí? Vuelve, es como un efecto retroactivo, profesor. Sería que la nulidad, por ejemplo, uno de los efectos no es que la nulidad declarara, no importa la retroacción de los efectos cumplidos al momento de la constitución del ente, sino que rige por ex nunc, o sea, desde ahora, o sea, al partir. Correcto. Eso en materia societaria, Cristian. Pero en el régimen general de las nulidades, ahí una compañera en el chat decía que tiene efecto retroactivo. Cuando ustedes leen el artículo 382, ¿sí?, del Código Civil y Comercial, habla de esto. Devolver, ¿sí? Devolver, perdón, el 382 habla de cuáles son los actos ineficaces, ¿sí?, por la nulidad o su inoponibilidad, y el 390 habla de los efectos, ¿sí? Habla de los efectos. ¿Mm? Y el efecto que menciona es volver al mismo estado anterior de cosas, ¿sí? Volver al mismo estado anterior de cosas de, antes de que el acto sea declarado nulo. Vale decir, si vos celebras una compraventa, la nulidad de la compraventa implica que se devuelve el bien, objeto de la compraventa, y la devolución del dinero. ¿Mm? Ese es el efecto principal de las nulidades
¿sí? En la teoría general de los actos jurídicos. Eso fue siempre así y fue tradicional. Por eso se nulifican y tienen efectos retroactivos, tienen efecto hacia atrás. ¿Mm? Imagínate vos una compraventa viciada, una compraventa viciada, ¿sí? Que no tenga efectos retroactivos. ¿Para qué sirve la declaración de nulidad? ¿Sí? Es un ejemplo tonto esto. Pero ¿para qué sirve el ejemplo? ¿Para qué sirve la nulidad? ¿Mm? Este efecto retroactivo es... Doctor, Sí. disculpe que lo interrumpa. No sé si yo sola no tengo la pantalla compartida o usted la sacó. No, la saqué recién para listo, empezar a listo. hablar un poquito y ahora volvemos. Perfecto. Y ahora Gracias, volvemos. gracias. Pero este es el efecto de la teoría general, de la teoría general, ¿sí? De la teoría general de los actos jurídicos. Ahí Cristian adelantó y muy bien, y otros también, me parece que vos, Mercedes, hablaste también, en materia societaria, eso sería impensable. ¿Me explico? Eso sería impensable. ¿Por qué? Porque el nacimiento de un sujeto de derecho distinto a los socios otorgantes y la presunción de validez, o sea, de la actuación de quien contrata a nombre de la sociedad en cumplimiento de su objeto social, hace que si se aplica, o sea, la normativa común, es decir, que sea retroactiva, se afecte los derechos de terceros de buena fe y se atente contra la seguridad jurídica y la estabilidad de las acciones sociales. Uy, me perdí con todo lo que dijiste. Yo igual. Bueno, pero lo dijo, pero lo va diciendo. ¿Qué tiene el libro en la cabeza, profe? A Cristian lo conocemos, es un compañero muy valioso, ya nos acompañó. Pero sí. Apruébelo, profesor. ¿Cómo? Perdón. Apruébelo y ya está. Yo no tengo nada que ver, con eso. Tiene que ver con eso. Ustedes dejen de pensar como abogados por un minuto, ¿sí? Y piensen cómo nulifican una sociedad. ¿Qué significa volver al estado anterior? ¿Sí? Al estado anterior de aquel acto que fue declarado nulo, que es el contrato social, ¿sí? Que es el contrato social, o el vínculo, no importa en este caso. ¿Qué implica volver al estado anterior un ente de estas características? ¿Qué hay atrás de una sociedad? Antes de que se haya realizado, se haya compuesto la sociedad, sería como cuando todavía no empezó. Claro, sí, por supuesto. Ahora, ¿qué hay atrás de una sociedad? Personas, sujetos. Y miembros, y atrás acuérdense en el concepto básico. La sociedad recubre ¿qué? El sentimiento, trato. Empresa. Una empresa. La sociedad recubre una empresa. La sociedad actúa al compás de la empresa. Al compás de la empresa. Y lo que dijo un poco Cristian es eso. Es decir, ¿cuántas contrataciones surgen o cuántos actos jurídicos o cuánta actividad jurídica y real, digamos, jurídica y empresaria hay a propósito del contrato de sociedad? Montones. Día a día, minuto a minuto. ¿Cómo se retrotrae eso? ¿Cómo ustedes retrotraen 3 años de operaciones comerciales? Imposible. ¿Cómo ustedes retrotraen? ¿Me explico? Para decirlo a grosso modo. Ahí está un poco lo que dice Cristian de la seguridad de terceros. Porque el ente contrata. Ahora, ustedes piensen concretamente, ¿no? A veces es difícil volver hacia atrás. La nulidad de una compraventa viciada, ¿sí? En la práctica, en los efectos prácticos, ¿sí? Es difícil. Imagínense en miles y miles de esas operaciones o todas las relaciones que tiene ese ente que se ha generado. Ese ente que se ha generado, ¿sí? Por eso es que tiene reglas especiales. Y ahora sí vuelvo a compartir pantalla, ¿sí? Esas reglas especiales
Profesor, Sí. una pregunta antes que prosiga. No entiendo, o sea, vuelve a su estado anterior, pero de todo el hecho societario, o sea, de todo el contrato societario, No. un acto en particular. La teoría general de los actos jurídicos te dice que la nulidad vuelve al estado anterior de las cosas, ¿sí? Eso no es aplicable, ese principio en derecho societario. Ahí lo había adelantado Cristian. Ese principio del artículo 390 del Código Civil y Comercial no es aplicable. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Por eso decimos que la retroactividad, ¿sí? Que la retroactividad de las nulidades, en la teoría clásica, no se puede aplicar. No se puede aplicar en materia societaria. Es decir, que, como bien dijeron, la nulidad tiene efecto hacia adelante de la declaración, ex nunc. Es decir, tiene efecto desde que se declara y no hacia atrás. Desde que se declara y no hacia atrás. La nulidad vincular, ¿sí? Habíamos dicho, en principio, la nulidad establece determinadas reglas, ¿no? Lo primero es que la retroactividad es impensable, dijimos, ¿no? Y no se puede aplicar el artículo 390. Es ex nunc, es hacia adelante. Y producto de la naturaleza jurídica del contrato plurilateral es que un vínculo, la nulidad de un vínculo no afecta al contrato. El vicio que pueda alegar un socio al momento de contratar no afecta al contrato de sociedad. Eso es... Perdón. Sí. Lo interrumpo porque si no después me... Sí, claro. Ya no me quedó claro ahora y me lo voy a olvidar. Dale. Con lo del artículo 390, que usted en la pantalla pone de que... Claro, pero ¿en base a qué no se aplica? Porque en el código está y dice que la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado. No se aplica porque hay un régimen de nulidad propio, ¿sí? Que es de la Ley General de Sociedades. No se aplica más allá del régimen específico que hay en la Ley General de Sociedades y que aplica ese régimen. Yo no quiero que lo piensen tanto de un punto de vista jurídico, ¿sí? Sino que lo piensen también de un punto de vista práctico. Por más que saquemos y digamos a partir de mañana se aplica el régimen general, es impracticable. No sé si eso lo visualizan. Sí. ¿Sí? Hay un régimen específico, pero ese régimen específico surge de que es impracticable la nulidad, entendida como volver hacia atrás, hacia el mismo estado anterior del acto que se declaró nulo. O sea que tampoco se aplica el tema de las reglas del capítulo 3, del título 2, o sea, cuando habla de la buena fe y la mala fe, todo eso tampoco se aplica, es únicamente aplicable lo del régimen de sociedad. Ahora vamos a ver cómo el régimen de la Ley General de Sociedades recepta, ¿sí? Recepta partes de la teoría clásica o la teoría general de actos jurídicos, ¿sí? Vas a ver que ahora cómo lo recepta. Pero primero, lo fundamental es que en nulidades societarias no lo regís por el Código Civil y Comercial. Porque lo dice la Ley General de Sociedades, es un razonamiento jurídico. Pero por otro lado, porque es impracticable. ¿Sí? Eso Perfecto, sería... perfecto. ¿Va bien? Va bien, gracias. Es hacia adelante. Entonces, hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque si no es retroactivo, es hacia adelante. Resguardando los derechos, ¿sí? También de los terceros. Porque acordate que en materia societaria, vos lo que estás constituyendo es un ente. Bien, la nulidad vincular.
no afecta en principio el contrato, no afecta el principio en contrato y se aplica, ¿sí?, analógicamente lo que es la solución para la resolución parcial que hoy también vamos a ver. No afecta en principio el contrato, pero sí nulifica ese vínculo. Sí nulifica ese vínculo y se aplica en la nulidad vincular, todo lo que luego, dentro de un rato, vamos a ir estudiando sobre la resolución parcial del artículo 92. Profesor, no entiendo. No Dime. entiendo cuando dice que nulifica el vínculo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que nulifica? ¿La acción que han tenido los miembros? ¿Qué? No entiendo. Ahí vamos. La sociedad del contrato social, la sociedad es un contrato, ¿sí?, plurilateral. ¿Se acuerdan del dibujo? ¿Sí? Sí. Vamos a ver ahora que puede haber casos de nulidades donde el contrato mismo esté viciado. Ahora lo vamos a ver. Y casos donde el vínculo solo, ¿sí?, el vínculo de alguno de los socios esté viciado. En una sociedad de 10 socios, el vínculo de uno solo de ellos, aunque uno solo de ellos esté viciado, no nulifica el contrato. ¿Me explico? Sí. Afecta al vínculo, pero no afecta al contrato. Al vínculo de este socio con la sociedad. Tal cual, pero no afecta al contrato, cosa que sería impensable en un contrato bilateral. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. ¿Seguimos? Sí. Bien. La nulidad, ¿sí? Ahí vamos. No afecta en principio y se aplica lo que es la resolución parcial, que es el retiro de un socio. Que dentro de un rato lo vamos a estudiar. ¿Sí? Acá tenemos, me detengo un poquito acá, antes de continuar. Hay algunos efectos, ¿sí?, que es bueno ir teniendo en cuenta, ¿sí? La nulidad es causal de disolución cuando hablamos de la nulidad del contrato. Es causal de disolución. En materia societaria, la nulidad del contrato, ¿sí?, es causal de disolución. Y ahora vamos a ver algunos casos específicos de la Ley General de Sociedades. Después, si no es retroactivo, no afecta, ¿sí?, no afecta a los contratos celebrados con los terceros, como regla general. No afecta a los contratos celebrados con terceros como regla general, que es un poco lo que ahí decía Nissen. Y después hay una discusión doctrinaria respecto a cómo se rigen las relaciones en una sociedad nula, ¿sí?, en una sociedad nula. Manóvil dice que son juzgadas como sociedades irregulares. Si el contrato de sociedad es nulo, estaríamos ante una sociedad irregular en las relaciones entre los socios. Nissen dice que eso sería así, pero una vez que esté declarada la nulidad. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho, ¿sí?, que tenemos la nulidad del contrato y las nulidades vinculares. Las nulidades vinculares no afectan al contrato. El contrato social continúa. La nulidad del contrato afecta al contrato y naturalmente es causal de disolución de la sociedad.
recordemos acá el principio del artículo 100, de la Ley General de Sociedades, que nos establece que las causales de disolución pueden ser removidas. Hoy también vamos a ver disolución. Pero recordemos que en materia societaria las causales de disolución pueden ser removidas. ¿Por qué? Porque atrás de la sociedad está el fenómeno de la empresa. ¿Sí? Esa es otra de las características que tiene esto, las nulidades en materias societarias. Bien, entonces, hasta acá vamos bien, ¿sí? Nulidades del contrato, nulidades vinculares, los efectos de las nulidades, siempre es hacia adelante. La nulidad vincular no afecta el contrato, el contrato, sí afecta el vínculo. Y se utiliza los conceptos de la resolución parcial. Bien. Y vamos a ver algunos casos, ¿no? Que fueron cambiando a medida que, a partir del 2015 en adelante. Omisión de requisitos esenciales. Esto está a partir del artículo 16, ¿no? Todo lo que es la teoría de nulidades en materia societaria está a partir del artículo 16. A partir del artículo 16. Si faltarían requisitos esenciales, ¿sí? No pasa a ser nula la sociedad, sino que pasa a regirse por la sección cuarta, que ustedes lo van a ver un poquito más adelante, y son las sociedades irregulares. Acuérdense que acá ya no hay diferencia, no hace diferencia la ley entre requisitos tipificantes o no tipificantes. La omisión de requisitos esenciales, hace que la sociedad se rija por ¿Con quién estás hablando, Guillermo? la sección cuarta. Ay, yo no puedo silenciar a la compañera. Guarda con los micrófonos. Perdón. Pobre Perdón. déjenlo en paz, que hable con quien quiera. Perdón, es que estaba escuchando la clase y no sabía si hablaba conmigo o no. No, Disculpa. por eso. Pero déjalo en paz a Guillermo entonces. Pobre Sí, si no- prometo. Hoy voy a mantener la cámara apagada porque estoy sin wifi. Mil disculpas. No te preocupes. Gracias. Por favor. Pero cuidado a Guillermo. Bien. Entonces, ya no se distinguen entre requisitos tipificantes y no tipificantes, sino que aquellos, la omisión de aquellos requisitos, ¿sí? Pasa a la sección cuarta a regirse esa sociedad. Y ahora sí, vamos al régimen más característico o específicos de la nulidad del contrato, ¿no? De la nulidad del contrato, el contrato en sí mismo nulo. Porque, como dijimos, la nulidad vincular, ¿sí? Se resuelve por la resolución, no afecta al contrato. Y acá tenemos tres tipos, ¿sí? De situaciones. La sociedad de objeto ilícito, por un lado, la sociedad de objeto lícito y actividad ilícita, y la sociedad de objeto prohibido. ¿Sí? La sociedad de objeto ilícito es esa sociedad, hasta estamos, ¿no? ¿Lo visualizan todos? ¿Se está compartiendo bien pantalla? Sí, ¿no? Sí, profe, Sí, se ve bien. Otro nada más. Bien, perfecto. Sociedad de objeto lícito, sociedad de objeto ilícito y actividad ilícita, y sociedad de objeto prohibido. Ahora vamos a detenernos un poco en esto, los quiero ver a todos. La sociedad de objeto ilícito es una sociedad, ¿sí? Cuyo objeto es contrario a la ley, es ilícito, ¿sí? No hay antecedentes de inscripción de estos tipos de sociedades porque un narcotraficante no va a inscribir su sociedad, ¿sí? Un traficante de órganos tampoco, y un traficante de armas
tampoco, no va a ir a la IGJ a inscribir la sociedad. Pero es muy importante esta previsión, ¿sí? No para que no se inscriban, sino que es muy importante para establecer el régimen de estos tipos de sociedades delictivas, que serían sociedades irregulares. Me explico a su vez, que serían sociedades irregulares a su vez. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 18 con el tema de las sociedades de objeto ilícito? Primero, que son nulas de nulidad absoluta, ¿sí? Son nulas de nulidad absoluta. Al ser nulas de nulidad absoluta, la declaración es de oficio. La declaración es de oficio. Es imprescriptible la posibilidad de declararla nula. Y evidentemente es inconfirmable. Acá no aplica el artículo 100, ¿no? Acá no aplica el artículo 100. Si una sociedad con objeto ilícito, no puede después los socios decir, bueno, lo acomodamos un poquito. No aplica acá el artículo 100, que es el tema de allanar las causales de disolución, ¿sí? Ahora, ¿qué régimen específico tiene? Y dijimos que es el del artículo 18. Los socios no pueden oponer la existencia de la sociedad. Los terceros de buena fe sí. Los terceros de buena fe sí podrían alegar la existencia de la sociedad. ¿Qué tercero de buena fe puede haber en una sociedad de objeto ilícito? Y el cliente. El cliente, justo, probablemente no. El contador, no sé. Y el contador medio que tampoco. No, son casos. A ver. Puede ser algún empleado, pero no sé, por decir algo de limpieza, que no sabe nada de la empresa. Exactamente. Exactamente. Si contrataron a alguno de limpieza, puede ser, o sencillo, necesitan comprar computadora, la compran a crédito. Y el que vende la computadora no tiene por qué ver. Exactamente, me explico. Por eso es que los terceros de buena fe es oponible en la sociedad, porque no sabemos cómo actúan, ¿sí? Desde ya que actúan como sociedad irregular, pero no sabemos cómo actuaron. No es que están vociferando que son de objeto ilícito, ¿sí? Pero es de objeto ilícito, es el objeto ilícito, ¿sí? Es la típica sociedad de la asociación ilícita que se le llama, ¿no? No está tan emparentado, pero va por ese lado. Entonces, los terceros de buena fe pueden alegarlo, los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad. Y declarada ¿cómo se llama? Declarada la nulidad, se liquida. Y el remanente no va a los socios. El remanente va a el Fondo para Fomento de la Educación y demás. Luego, ¿sí? Los socios y administradores responden todos ilimitada y solidariamente. Los socios y administradores responden todos solidaria e ilimitadamente. Como no podría ser de otra manera. Luego tenemos la sociedad de objeto lícito con actividad ilícita, ¿sí? De objeto lícito con actividad ilícita, ¿sí? Acá hay determinadas particularidades porque el objeto es lícito, pero la actividad es ilícita. Cuando hablamos de que la actividad es ilícita, ¿sí? Cuando hablamos de que la actividad es ilícita, no estamos hablando de actos aislados. No es una sociedad regularmente constituida que tiene un objeto conforme la normativa, ¿sí? Y eventualmente a través de sus administradores o de los socios controlantes realizan algún que otro acto ilícito. ¿Me explico? Algún que otro acto ilícito. Acá hablamos de ilícitos, no es delito. Por eso, aquella sociedad que contrata algún empleado negro y demás, etcétera, etcétera,
es un ilícito laboral, más no es una sociedad de objeto, de objeto lícito con actividad ilícita. Acá tenemos que referirnos a aquella sociedad que en su objeto enmascara y menciona algo lícito, pero está constituida para llevar adelante una actividad ilícita. El típico kiosquito que vende droga. La venta de autoparte. O la autoparte, la típica mueblería que en el fondo venden drogas, o la típica venta de autopartes, que no está prohibida la venta de autoparte. Lo que está prohibido es robar, desarmar y vender. ¿Me explico? Cuando uno ingresa y tiene 3, 4 repuestos habidos buenamente y después el resto que no sabemos de dónde viene y son muy baratos. ¿Me explico? Esas tienen olor a sociedad de objeto lícito con actividad ilícita. ¿Por qué? Porque la actividad ilícita se mantiene, se sustenta en el tiempo. ¿Qué características tiene? ¿Sí? Bueno, aplica igual que la sociedad de objeto ilícito, ¿sí? Pero hay algunas excepciones. Los socios de buena fe, ¿sí? Puede haber socios de buena fe en estos tipos de sociedades. Tienen derecho a la cuota liquidatoria. Los socios que acrediten buena fe tienen derecho a la cuota liquidatoria, ¿sí? Y ellos no responden ni solidaria ni ilimitadamente. ¿Me explico? ¿Se van dando cuenta? Sí, ¿en qué artículo está eso, doctor? 19. Ah, ok. Bárbaro, 16 en adelante estamos viendo, ¿eh? Ah, genial. ¿Sí? Genial. 19. ¿Va bien? Perfecto. Y después tenemos, de lo que le mostré ahí en el Power, la sociedad de objeto prohibido. ¿Se dan cuenta cómo la de objeto ilícito? Todos responden, ilimitada y solidariamente, no hay cuota liquidatoria. Sociedad de objeto lícito con actividad ilícita, bueno, hay socios de buena fe. Puede haber socios de buena fe. A ellos tienen derecho a la cuota liquidatoria y no responden ni solidaria ni ilimitadamente. Y después tenemos la sociedad de objeto prohibido. Acá lo tienen que diferenciar bien la sociedad de objeto prohibido con aquella sociedad de objeto ilícito. La sociedad de objeto prohibido no es una sociedad que en sí mismo el objeto sea ilícito. No es una sociedad que en sí mismo el objeto sea ilícito. ¿Sí? Sino que el objeto no es compatible, por una cuestión legal, con el tipo social. Ustedes saben que hay actividades que requieren un determinado tipo societario. No todos los tipos societarios pueden desarrollar cualquier actividad. El típico caso, bueno, son las mesas de dinero. Ese es el ejemplo típico que da Nice, las mesas de dinero, ¿sí? Pero hay otros casos más sutiles, como por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, la ley de farmacias. La ley de farmacias estipula que solo pueden actuar como farmacias SRL, donde todos los socios sean farmacéuticos, ¿sí? O sociedades en comanditas simples, donde el comanditario sea el farmacéutico, ¿sí? Si habría una farmacia con otro tipo social, no encuadraría en esta previsión. Y la industria y el objeto de farmacia no es ilícito, ¿sí? Pero sí estaría prohibido en razón del tipo. Es una sociedad que el tipo social no le da para la actividad o el objeto que está desarrollando. ¿Se entiende? Nada que ver con el objeto ilícito. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Otro ejemplo de objeto prohibido, profesor, discúlpeme que lo... Y ya tendría que entrar a fantasear. ¿Me explico? ¿Sí? Ya tendría que entrar a fantasear. Porque son actividades, sobre todo la actividad bancaria. Ponele que vos y yo hagamos una sociedad colectiva
¿sí? Y fundamos un banco. No vamos a poder nunca, ¿ves? Es fantasía porque tenemos que registrarnos, etcétera, etcétera. Pero ¿está mal fundar un banco? No, no está mal fundar un banco, ¿sí? Ahora con la sociedad colectiva no vamos ni para atrás ni para adelante. No podemos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque una ley específica establece determinados tipos sociales para ese objeto social. ¿Queda claro? Sí, ahora- ¿Sí? Bien. ¿Qué aplica? Aplica lo mismo que el artículo 18. Todos estos tres casos son nulas de nulidad absoluta, ¿eh? Son nulas de nulidad absoluta. Son nulas de nulidad absoluta, ¿sí? Los tres casos que estamos viendo, ¿sí? A excepción de la distribución del remanente. Salvo la distribución del remanente, ¿sí? De la liquidación. Salvo la distribución del remanente de la liquidación. El remanente de la liquidación va a los socios, ¿sí? Porque en realidad no hay objeto ilícito. Lo que hay es de objeto prohibido en razón del tipo. ¿Queda claro? ¿Sí? Y después los socios y los administradores responden solidaria e ilimitadamente. También. Responden solidaria e ilimitadamente porque no hay manera de no saber que el objeto está prohibido para ese tipo social. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se van dando cuenta? Acá estamos hablando de nulidades del contrato. No estamos hablando de nulidades vinculares. Son los tres casos específicos de nulidades que trata la Ley General de Sociedades. El ente social que se crea a través del contrato plurilateral de organización no puede ser de objeto ilícito, no puede ser de objeto lícito pero para actividad ilícita, y no puede ser de objeto prohibido para el tipo. No puede ser de objeto prohibido para el tipo social. ¿Sí? Como vieron, en el último, en el de objeto prohibido, no hay distinción de socios de buena fe o de mala fe. ¿Por qué? Porque no hay actividad ilícita. ¿Sí? No hay un objeto ilícito, sino que no da el tipo social para eso que están desarrollando. Bien. Vamos a ver si nos quedó algo ahí. Vamos a otros temas de nulidades, ¿sí? El caso de la Doctor, disculpe, antes de Delfina. que pase a otro tema, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Leí en el aula virtual el fallo de RIMAX, que es de IGJ, Ah, sí. que declara la nulidad en relación al artículo 19. Sí. ¿Estas resoluciones son recurribles? Sí, por O supuesto. sea, ¿son recurribles o directamente tienen que recurrir y ¿Por qué? después- Por el artículo 19. Porque RIMAX violó para la IGJ, ¿sí? La ley de corredores y martilleros. Sí. Desde el año pasado, me parece. Sí, es multa. Sí, por supuesto que es recurrible. Pero acordate que acá la nulidad, ¿sí? La nulidad la declara un juez. Hay instancia. Ok. Está bien. Instancia de la IGJ. ¿Cómo sería el la proceso? recursibilidad, esto no lo declara la IGJ, ¿eh? Estamos hablando de nulidades a instancia. La IGJ puede pedir la nulidad, Sí. no lo que fuere, ¿no? Pero lo declara un juez. Lo declara un juez. Ok, porque, o sea, lo que vi, si no me equivoco, es una resolución de IGJ Sí. a pedido de un colegio. Del colegio de martilleros. Sale la A pedido resolución, exacto, sale la de resolución Pepe. de IGJ Sí, a y pedido luego, de. digamos, o sea, ¿cómo continúa esto? IGJ lo presenta en sede judicial. Bueno, depende del caso. Depende del caso, ¿no? Vos pensás que las nulidades de objeto, estos tipos de nulidades, ¿sí? Pueden ser pedidos por tercero, acordate que es imprescriptible, etcétera, etcétera, ¿sí? La IGJ no tiene funciones jurisdiccionales. No tiene funciones jurisdiccionales. Sin embargo, esta gestión avanza sobre esas, por eso es interesante el fallo, avanza sobre ello y la declara de actividad ilícita.
Es un órgano administrativo el que te está declarando de actividad ilícita. Llegado el caso, todo lo que tiene que ver con nulidades, vos lo recurrís por medio del artículo 15, es decir, apelándolo, que es lo que pasó en RIMAX. ¿Me explico? ¿Sí? Toda resolución de la IGJ es apelable. Toda resolución de la IGJ es apelable. ¿Sí? Ok. Y perdón. hay algo que no respondí. ¿Eso es lo que haría la diferencia entre la judicial y la resolución administrativa, profesor? ¿Cómo? En el caso de las sentencias de nulidades de los actos, sí. En sede administrativa y en sede judicial, ¿eso haría la diferencia? No, a ver, la IGJ en RIMAX determinó que tenía una actividad ilícita. Determinó que tenía una actividad ilícita. ¿Sí? Notifican a la sociedad y la sociedad puede recurrirlo. ¿Sí? Porque acordate que la nulidad, ¿sí? Si la encuadra en el artículo 19, significa la liquidación. ¿Me explico? Significa la liquidación. Si lo designa la IGJ, lo recurrís por la vía del artículo 15, ¿sí? Y apelás a la Cámara. Ante el propio órgano se interpone el recurso. Ahora, puede ser un tercero. Puede ser un tercero, ¿sí? Que directamente solicite la nulidad ante la justicia. Solicite la nulidad ante la justicia, ¿sí? A mi entender, la nulidad la declaran los jueces. A mi entender, la nulidad la declaran los jueces. Pero no puedo dejar de desconocer que la gestión de la IGJ en este momento es una gestión arriesgada, digo, ¿no? Es una gestión que va mucho más allá del mero registro y demás, lo cual yo simpatizo. ¿Sí? En el caso de RIMAX, sí, la IGJ resolvió eso, lo mismo que con el tema de la readecuación de los barrios privados. Lo que pasa es que con los barrios privados le salió mal. ¿Sí? Una resolución que no tuvo ni principio ni fin, ¿sí? Porque no llegó a nada. Pero en el caso RIMAX es un caso de donde se aplica el artículo 19. Ahora, RIMAX recurre ante la justicia, porque la IGJ le ordena liquidarse. ¿Sí? La IGJ le ordena liquidarse por medio de una resolución. Pero las nulidades tienen que ser reclamadas por los jueces. ¿Se entiende esto? ¿Sí, Cristina? Si a vos se te presenta una sociedad donde te dice, mira, la IGJ me dijo que soy de actividad ilícita, vos tenés que saltar por los aires. ¿Sí? Porque la IGJ no define eso, resuelve y demás. Pero un juez te tiene que declarar la nulidad. ¿Se entiende esto? La IGJ es un órgano administrativo, es un juez de registro. Claro, tal cual, sí, como había visto, digamos, solo la resolución, pensé, bueno, seguramente se recurrió, se lo habrá rechazado y demás, y después habrá ido a sede judicial. Lo interesante de RIMAX, pero digamos, eso debe estar ahí. Lo interesante de RIMAX es que no es muy habitual ver estos casos. Se estudian, ¿sí? Y no es muy habitual ver estos casos, ¿sí? En RIMAX, que fue el año pasado, que lo charlábamos con Daniel Balonas, está muy bueno para comentarlo, porque es un caso concreto, real, ¿sí? De hace muy poquito. Ahora, la IGJ revisó, sacó la resolución, ¿sí? Eso se apela, queda claro, ¿sí? Eso se apela. Lo van a ver cuando vean facultades, ¿sí? Del organismo de Contralor. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Ahora seguimos con otros tipos de nulidades, ¿sí? Otros temas de nulidades son, por ejemplo, las sociedades simuladas. La simulación del artículo 334 y 336. ¿Sí? Las sociedades simuladas, ¿sí? Se rigen por... estamos hablando de sociedades exclusivamente compuestas por testaferros. ¿Me explico? No por un socio prestanombre,
son sociedades exclusivamente compuestas por testaferros. Esas sociedades simuladas se rigen por los artículos 334 y 336 del Código Civil y Comercial y la regla de la simulación. Son sociedades 100% simuladas, ¿sí? Ningún socio es el socio real, ¿queda claro? De contrapartida, vos tenés la figura de lo que es el socio oculto o socio ficticio, del artículo 35, del artículo 34 y del artículo 35 de la Ley General de Sociedades. El socio oculto, socio ficticio, ¿sí? O el socio aparente, está prohibido, ¿sí? Hace 1 año, 2 años, se reformó la Ley General de Sociedades y se prohíbe la figura del socio aparente y el socio oculto, es decir, el prestanombre y el testaferro, ¿se entiende? Y responden solidaria e ilimitadamente ambos. La existencia de socio oculto, testaferro y demás en un contrato social no habla de una sociedad simulada. Eso es lo que yo quiero que entiendan, ¿sí? La sociedad simulada es la que el 100% está simulada. Todos los socios son prestanombres y aplica los artículos 334 y 336 del Código Civil y Comercial. ¿Vamos bien? ¿Sí? Cuando estamos ante el caso de un socio o 2 socios o una parte de testaferros, ¿sí? Socio oculto, socio aparente, aplica, está prohibido por la Ley General de Sociedades y ambos van a responder solidaria y limitadamente cualquiera sea el tipo social que integren. ¿Comprendido esto? ¿Sí? No es tema, bueno, sí, sociedades simuladas pueden ser nulas y demás, evidentemente el socio oculto y el socio aparente están prohibidos, con lo cual son inoponibles. Cláusulas nulas. Cláusulas nulas. ¿Sí? El socio aparente y el socio oculto están en el artículo 34 y 35. Acuérdense de tener la ley actualizada, porque esta es una de las últimas reformas. Si no, van a tener la ley que habla de lo que es uno, de lo que es otro y cómo se conducen. Esto fue hasta hace 1 año o 2 años. Hay una reforma. Profe, Sí. ¿puede ser que figura como socio del socio, el socio aparente? No, socio del socio es otra cosa. Socio del Eso es socio. el artículo Socio del socio es el 35. Ah, ¿Qué está es bien, eso? está bien. Dame un segundo, Sí. Dame un segundo. Claro, el socio del socio, responsabilidad 24. El 34, la ley es 27444, es la que modificó, habla de la prohibición. Sí. Queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o prestanombre y la del socio oculto, ¿sí? Ah, bien, es todo ese artículo. Y el Todo. artículo 35 sigue hablando socio del socio, pero en Ujú. realidad lo que dice es la infracción de lo establecido en el artículo anterior hará al socio aparente y prestanombre y al socio oculto responsables en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada, de conformidad con lo establecido del artículo 125 de esta ley. Son las cuestiones, que no te confunda los títulos de cada artículo, ¿sí? Claro, por eso le pregunté, sí. El socio aparente, el testaferro y demás están regulados ahora en el artículo 34 y 35, ¿sí? El socio del socio no está regulado. Antes se regulaba. Ah, bien. ¿Por qué no está regulado? Porque no interesa la Ley General de Sociedades. Antes se decía, el socio del socio se rigen por las normas de la sociedad entre ellos. No tiene nada que ver con la sociedad que compone el socio. Entonces, el 34 y el 35, léanlo, pero a la luz de la Ley 27444, que es la última reforma. Bien. ¿Sí? Gracias, profe. Que dice que el socio oculto y el socio aparente están prohibidos y responden solidaria e ilimitadamente. ¿Va bien? Sí. Después tenemos cláusulas nulas, artículo 13. Puede suceder que haya cláusulas nulas o cláusulas leoninas. ¿Sí? Cláusulas nulas o cláusulas leoninas. ¿Cómo se resuelve? Esas cláusulas no son, se tienen como no escritas. Las cláusulas nulas o las cláusulas leoninas se tienen como no escritas. ¿Sí? Son las del artículo 13. Lo que yo quiero que tengan en claro acá, con el artículo 13, es que estas cláusulas no están en beneficio
de los socios, porque hay un socio que tiene más poder y otro menor poder y demás. Estas cláusulas del artículo 13 están en beneficio de los terceros. ¿Por qué? Porque si leen cada una de las cláusulas del artículo 13, el artículo 13 dice estipulaciones nulas, y ahí hay 4 o 5 tipos de cláusulas que son nulas en un contrato de sociedad. Todas ellas, lo que excluyen es el riesgo del socio. ¿Me explico? Y una sociedad sin riesgo, para alguno, no es sociedad. O mejor dicho, no está en la esencia de la sociedad. Las cláusulas del artículo 13, las cláusulas leoninas, las cláusulas que se tienen por no escritas, ¿sí?, están en beneficio de los terceros, no de los socios. Porque muchos lo que dicen es, no, mira, esto es para que un socio que tenga mucho poder no se avive con el otro que es pobrecito y demás. En materia societaria, en materia societaria, ¿sí?, hay equiparación entre los socios. Los socios son comerciantes, ¿sí? No hay un indubio, ¿sí? No, este tiene más poder, este menos, entonces estas cláusulas no las para que este pobrecito esté. Eso no existe en materia societaria, ¿me explico? Los socios saben qué tienen que hacer, ¿sí? Si yo quiero participar en un 1% de una sociedad, participo en un 1%. Se acabó. ¿Me explico? No es que soy un pobrecito que participe en un 1%. Ese es un poco el contexto. Las cláusulas del artículo 13, las que son las cláusulas leoninas, van en beneficio del socio, en beneficio de los terceros, porque lo que excluye cada una de estas cláusulas es el riesgo. ¿Me explico? ¿Sí? Es el riesgo para uno de los socios. Lo que no puede haber, lo que la ley no permite, lo que el espíritu de la ley no permite, en materia societaria, es la anulación del riesgo para alguno, porque es un emprendimiento común. ¿Se entiende? Más allá del tipo social. ¿Sí? Más allá del tipo social, porque una sociedad anónima, una SRL y demás, tenés limitada la responsabilidad, no importa. Pero el riesgo del emprendimiento tiene que ser compartido. En la proporción, en lo que sea. Esas cláusulas del artículo 13 excluyen el riesgo y por eso son nulas. Si algún contrato tiene alguna cláusula compatible con algunos de estos supuestos del artículo 13, se tiene por no escrito y nada más. No es que el contrato es nulo. ¿Comprendido? ¿Sí? Y bueno, y lo otro que nos quedaba ahí es las participaciones recíprocas. ¿Sí? Las participaciones recíprocas están en el artículo 32. Las participaciones recíprocas es nula de nulidad absoluta, ¿sí? ¿Y qué son las participaciones recíprocas? Las participaciones recíprocas lo que hacen es, estaba viendo que nos quedaba. Las participaciones recíprocas lo que hacen es fijar una idea irreal de capital, ¿sí? Si A tiene 5 pesos, si yo tengo y B tiene 5 pesos, ¿sí? No pueden conformar sociedades recíprocamente. ¿Por qué? Porque si A y B conforman sociedad, van a salir dos sociedades con 10 pesos de capital. Y en total ahí habría 20 pesos, cuando en realidad hay 10 pesos nada más. Por eso las sociedades recíprocas, ¿sí? La constitución de sociedades aportando recíprocamente, lo que hace es aguar el capital o dar una sensación de mayor capital del que realmente existe. A tiene 5, B tiene 5, ¿sí? Si en ese momento constituyen recíprocamente una sociedad, constituyen una sociedad con 10 pesos y otra sociedad con 10 pesos de capital, ¿sí? Con lo cual, en la fotografía vamos a tener dos sociedades de 20 pesos, cuando en realidad lo que hay son 10 pesos en total. Esto está prohibido, es nulo, por eso no se da. Pero está bueno que la ley de sociedades lo tenga bien como principio, ¿sí? Bien como principio. La constitución de sociedades con participaciones recíprocas, ¿sí? Es nula. Esto no tiene nada que ver con la participación de una sociedad en la otra y demás, porque esto es a posteriori. Estamos hablando del momento de la constitución. Pero, doctor, porque no me queda claro. Cuando hablan de participaciones recíprocas, lo que quiere decir es que aporten los dos lo mismo de entrada. Claro, tal cual. Constitución y perfecto. sociedad
en el momento, porque después vos sí participás en otra, en otra y en otra. Ahora, recíprocamente, ¿sí? Es lo que aúa el capital, porque vos pensás que con 10 pesos generas dos sociedades de 20 pesos cada una. ¿Se entiende? Claro. Genial, gracias. Después, Daniel No Baldonas entiendo, tiene... profesor. Dan- No entiendo. Si tienen 10 pesos, ¿por qué piensan que tienen dos Sí, sociedades de porque 20 vos cada una? conformás 5 y 5, ¿sí? Vos tenés 5 pesos de acá, 5 pesos de allá, ¿sí? Y conformás una sociedad y conformás otra sociedad, ¿sí? Porque A y B aportan los 5 pesos que tienen en dos sociedades, recíprocamente, ¿sí? Esas dos sociedades van a tener formalmente 10 pesos cada una de capital, cuando en la práctica lo único que tienen son 5 pesos, Sí. ¿sí? Ah. Por eso es en el momento de la Constitución, ¿sí? Al momento de la Constitución. Después, una vez que vos te conformás, podés participar en otra, lo que fuere y demás, que hay limitaciones también, ¿sí? Por eso es Ajá. la Constitución de sociedades con participaciones recíprocas al momento de constituirse. ¿Se entiende? Bueno, sí, ¿Sí? sí. Bien, gracias. Bien. Lo que sucede, profe, Sí. perdón, disculpe, lo que sucede es lo que declaran ahí, ¿no? Después, Sí, es la Constitución con participaciones recíprocas. A nivel de la Constitución, sí, estamos hablando, no lo que declaran, porque claro, sí, lo que declaran, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Quién habló? Estaba por compartir pantalla, discúlpenme. sí, Carlos Ah, Oroño. Carlos. Sí, es al momento de la Constitución, ¿sí? Es al momento de la Constitución, ¿sí? Pero con participaciones recíprocas estamos hablando. No con que una sociedad participe en otra y demás. Eso es otro tema, ¿sí? Que es limitaciones Ahora, en la participación. Sí, digamos, no hay sí, tiene que haber seguro, que realmente controle que está ese obvio. capital. Sí, por eso está Por prohibido. supuesto, ¿no? Bueno, pero sí, pero sí, evidentemente. Pero por eso la Constitución está prohibida. Por eso dos sociedades no se pueden constituir recíprocamente. Participar Bien. recíprocamente, ¿sí? En ese momento. Después le voy a pedir a Daniel que se los explique en un ejemplo que le tienen en un Excel muy, muy bueno, que hoy me olvidé de pedírselo, ¿sí? Porque a veces es difícil visualizarlo. Pero la idea es que la constitución de sociedades por medio de participaciones recíprocas genera, ¿sí? O puede generar una sensación de mayor capital del que realmente existe. Entonces, con 10 pesos conformamos 2 de 20. ¿Sí? ¿Se entiende? Para que tengan la idea general. Bien, y lo último de esto, estamos hablando de lo procesal, ¿sí? Lo que decía acá recién con RIMAX y demás. Siempre rige el artículo 15, ¿sí? Siempre rige el artículo 15, la Ley General de Sociedades, en materia procesal, ¿sí? ¿Y quiénes son los sujetos activos? ¿Quiénes pueden reclamar la nulidad? Los terceros afectados, ¿sí? Los terceros afectados y el afectado por el vicio en la nulidad vincular. ¿Se acuerdan? Los terceros afectados, acuérdense que estamos ante un contrato, ante una sociedad, un ente. Bueno, los terceros, ¿sí? Son legitimados activos para reclamar la nulidad. ¿Sí? No son parte del contrato, pero pueden ser afectados por ese contrato. ¿Sí? Entonces los terceros, en materia societaria, pueden reclamar como legitimados activos la nulidad de la sociedad, del contrato. Y el afectado por el vicio, ¿no? En la sociedad, en la nulidad vincular. Y el sujeto pasivo es la sociedad. Los artículos 18 a 20, ¿sí? Los que recién comentábamos, es la sociedad la que tiene que ser demandada, ¿sí? Es la sociedad. Y los socios cuando se demanda la nulidad del acto constitutivo. Con lo cual, vos tenés a dos sujetos pasivos: a la sociedad en sí mismo, como ente, y a los socios individualmente cuando lo que se demanda es la nulidad del acto constitutivo, ¿sí? Del acto constitutivo en sí mismo. Ahora, la sociedad siempre va a ser parte en un proceso de nulidad, salvo que se trate de nulidad vincular. Pero la sociedad es un sujeto de derecho, eso no se olviden nunca. Bien. Doctor, ¿le hago una consulta? Sí, Agustín. Dijo que la acción era imprescriptible, ¿no? La acción, ¿sí? Es imprescriptible en el artículo 18, 19 y 20.
¿sí? Bárbaro. Porque Gracias. es nulidad absoluta. ¿Vamos bien? Perfecto. La Sí. nulidad vincular se rige por por la teoría general de nulidades en cuanto al vínculo del socio con en ese contrato. Los efectos no, los efectos son distintos, que hablábamos de la resolución, ¿sí? Que hablábamos de la resolución. En la nulidad vincular aplicaba todo lo que tiene que ver con la resolución del contrato, ¿sí? Como tiene que ver el tema de la resolución, vamos a pasar ahora a ver un poco de... Profe, Sí, Brenda. ¿me puede decir qué decía ahí en sujeto pasivo después de donde dice cuando se demanda? Y había una frasecita que me... No, cuando se demanda la sociedad, y si no, los socios, cuando se demanda a la actividad del acto constitutivo. ¿Mm? Listo, gracias. Profesora, escucho esto cuando usted habla. Entonces como que no se puede No, entender lo que dice. creo que Brenda tiene tiene dos, cuando activa Brenda tiene dos parlantes o algo por el estilo y hace eco. ¿Mm? Creo que sí, es por eso. Gracias, Leonor. Bien, entonces la nulidad vincular se resuelve por el tema de la resolución, ¿sí? Y ahora nos vamos a ir directamente a lo que es resolución, disolución, ¿sí? Y dejamos para el final, lo emparentamos un poco con disolución, unipersonalidad sobreviniente, ¿sí? Así que ahora... Vamos rapidito, así llegamos con todo. Sí, tranquila, hay tiempo de sobra. ¿Te parece si pasamos el link para el listado del presente? Así no nos olvidamos después. Sí, yo lo pego, dale. ¿No tenés ahí a mano? Bárbaro. Sí. Bueno, nos toca hablar un poco de resolución parcial. Para este tema es súper importante que tengan en mente el cuadro que mostró el profesor Surace al principio, ¿sí? Teniendo en cuenta que la sociedad como un ente y la relación de cada socio es con esa sociedad. Es como cuando éramos chicos y dibujábamos un sol, que hacíamos el círculo y los palitos, bueno, el círculo sería la sociedad, ¿sí? Y cada uno de los socios y ese vínculo con la sociedad va a ser esos palitos, ¿sí? Por eso hablamos de que cuando es nulidad vincular va a afectar una de esas relaciones socio-sociedad, y la resolución parcial es prácticamente eso, la disolución, la desvinculación de ese socio con esa sociedad. Pero la sociedad va a seguir subsistiendo y va a seguir funcionando con el resto de los socios, ¿sí? Es parcial por esto mismo, porque la sociedad subsiste, porque si no ya estaríamos hablando de la disolución, que es el último tema que vamos a ver hoy, y las diferencias con la resolución parcial. Esta resolución puede ser tanto voluntaria como forzosa. Depende cuál sea la causal de esta resolución. En causales voluntarias vamos a tener la del artículo 89. Todo este tema de resolución está entre el 89 y el 93, 94 de la Ley de Sociedades. Si alguno la tiene a mano, estaría bueno para que vayamos viendo los artículos, porque algunos son más fáciles, pero otros hay que ir desmenuzándolos. Entonces, en causales voluntarias tenemos la contractual del artículo 89. ¿Alguno tiene a mano la ley como para que leamos el 89? Hola, lo tengo acá. Dale, gracias, María. Artículo 89. Los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y de disolución no previstas en esta ley. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que la ley le va a dar a los socios la facultad, y anoten bien esta palabra, porque después lo vamos a relacionar con otro tema. La ley le da a los socios la facultad para separarse de la sociedad y obtener el reintegro de su aporte, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, no es que específicamente la ley va a decir que los socios cuando quieran se pueden ir de la sociedad, sino que este artículo 89 dice que pueden prever de antemano en el contrato constitutivo causales o situaciones frente a las cuales los socios van a poder salirse de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo,
sería un caso que en el contrato constitutivo se prevea que frente a, no sé, pasados 10 años de constituida la sociedad, los socios que se quieran retirar se pueden ir. Entonces, si está ya pactado de antemano en el contrato social, cumplida esa o llegada a esa situación, los socios se pueden retirar. ¿Sí? Diferente es de las otras dos causales que son forzosas, que serían las del artículo 90 y 91, que son la muerte del socio y la exclusión. Convengamos que esas no son muy voluntarias, que digamos, si te morís o te echan. ¿Sí? Frente a las contractuales, las que primero hablábamos, las voluntarias, es importante destacar que es una cláusula que le va a permitir salirse, pero que la mayoría de la doctrina dice que es para las sociedades de personas y las sociedades mixtas. Yo sé que todavía no vieron las sociedades en específico, pero para que tengan una idea hay 3 grandes grupos: las sociedades de personas, las sociedades mixtas y las sociedades por acciones. En las sociedades de personas nos va a interesar quién es la persona que integra esa sociedad. Más allá, o sea, sí, obvio, tiene que aportar, pero más allá del aporte es la persona que la integra. Estas sociedades son la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple y la sociedad de capital e industria. Van a ver en algunos artículos que dice sociedades de participación, pero esas están derogadas con el Código Civil y Comercial. Con lo cual, si las ven, esas no las derogaron de la ley de sociedades, pero ya no están vigentes. En estas sociedades, como nos importa la persona, y además tiene una característica puntual, que es para que se pueda retirar esos socios de la sociedad, tiene que tiene que tener el consentimiento del resto de los socios. Por eso tiene sentido que se ponga estas cláusulas de antemano para poder retirarse, porque si no tenés el consentimiento del resto de los socios, no te puedes retirar. ¿Sí? Por eso parte de la doctrina, recapitulando, dice que en las sociedades por acciones, que son las sociedades anónimas y la sociedad en comandita por acciones, en las cuales no nos importa la persona del socio, sino en sí el aporte, no tiene sentido no tiene sentido que existan estas cláusulas voluntarias, porque la persona, si se quiere retirar, simplemente vende su parte, sus acciones, y se puede retirar de la sociedad. ¿Sí? También acá, ¿por qué les decía que es una facultad y es importante que recuerden eso? Porque existe el derecho de receso del artículo 245, que ya más adelante lo van a ver bien en detalle, pero el derecho de receso, como dice la palabra, es un derecho, y es diferente de esta facultad que le da el artículo 89 a los socios en estas sociedades. Con lo cual, el derecho de receso, al ser un derecho, no es necesario que haya cláusula, y es para todos los tipos de la sociedad, todos los tipos sociales. En diferencia a eso, el derecho la facultad esta de receder, es diferente porque sí va por cláusula y no va para todos los tipos sociales. Sí, del derecho de receso sería nulo que una cláusula diga que nadie puede receder. ¿Me entienden hasta ahí? Bien. Bueno, los veo que hacen así, está bien. Después pasamos a la segunda causal de resolución parcial, que ya no estamos frente a las voluntarias, sino que estamos frente a las forzosas, que sería la muerte del socio, que lo vamos a tener en el artículo 90. Si María tiene ganas de leer, o alguno otro el que tenga ganas de leer, sería el artículo profe. 90. Gracias. En las sociedades colectivas, en comandita simple, de capital e industria y en participación, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato. En las sociedades colectivas y en comandita simple, es lícito pactar que la sociedad continúe con sus herederos. Dicho pacto obliga a esto sin necesidad de un nuevo contrato, pero puede en ello condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comanditaria. Bueno, gracias. Acá ya se empezó a complicar, ¿no? Es como muy largo y tiene muchas partes. Bien. Como regla general, cuando fallece uno de los socios, la sociedad está obligada a reembolsarle la parte de ese socio a sus herederos, ¿sí? Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, la incorporación del heredero del socio fallecido.
no sé si ya lo vieron cuando hablaron en la clase pasada o la anterior de consentimiento, pero existe casos en que los herederos se tienen que incorporar a la sociedad y no es el consentimiento absoluto, libre y voluntario de las personas de estas personas, ¿no? Pero cuando fallece un heredero, cuando fallece un socio, ya matamos al heredero. Cuando fallece un socio, se inicia la sucesión y, como sabrán, cuando uno se presenta a la sucesión, salvo que específicamente se presente para rechazarla, sino está aceptándola con todo lo que venga, con lo bueno y con lo malo. Y dentro de ese haber puede haber participaciones societarias. Entonces, como hay participaciones societarias, este heredero, una vez que se dicte la declaratoria de herederos, se puede presentar y la sociedad le va a reembolsar la parte del causante. ¿Sí? Ahora, hay excepciones en las cuales el heredero se tiene que incorporar obligatoriamente a la sociedad y no le van a reembolsar la parte porque va a estar dentro de la sociedad y no se generaría esta resolución parcial. ¿Sí? Si le reembolsan, hay resolución parcial porque se extingue el vínculo y no va a continuar con el heredero, pero si el heredero obligatoriamente se tiene que incorporar, no va a haber resolución parcial. Es analizarlo y es lógica esto, ¿sí? ¿Y en qué casos se tiene que incorporar? Bueno, es lo que nos dice el artículo 90. En las sociedades colectivas, en comandita simple y en capital e industria, va a resolver el contrato. Pero dentro de esas tres, en las primeras dos, en las colectivas y en la comandita simple, se puede pactar, no es que sea obligatorio directamente, pero se puede pactar que en el contrato que, fallecido el socio, los herederos se incorporen. ¿Sí? Y también, aunque este artículo 90 no lo diga, en el 155 va a decir lo mismo para las sociedades de responsabilidad limitada. Si el contrato no dice nada, el heredero va a tener derecho a que le reembolsen la parte del causante. Ahora, si el contrato dice que el heredero se tiene que incorporar, va a ser obligatorio para ese heredero. Y para las sociedades anónimas, sí va a ser directamente obligatorio que se incorpore el heredero del socio fallecido, porque es automático, ¿sí? En este caso, volviendo a lo mismo, no hay resolución parcial porque el heredero se incorpora directamente. ¿Hasta acá se entiende? Bueno. En la sociedad anónima sí o sí se tiene que reincorporar. Exactamente, exactamente. Profe, ¿y tampoco hace falta un nuevo contrato? No. Ah, no, porque ya el contrato lo prevé. Ah, bien. Por esto mismo. Ahora, la última parte que era quizás la más complicada, ¿no? Que dice que pueden condicionar su incorporación a su parte de como socio comanditaria. ¿Qué quiere decir esto? Las sociedades de personas, que eran la colectiva, comandita simple, capital e industria, ¿sí? Tienen en general, les digo en general porque depende de tipo societario, pueden tener responsabilidad limitada, pero en general tienen responsabilidad ilimitada. Entonces, imagínense que para el heredero, que lo obligan a incorporarse y encima tiene responsabilidad ilimitada, con todo lo que ello conlleva. Con lo cual, puede pedir este heredero que su parte se transforme en una de responsabilidad limitada. Entonces, teníamos dos sociedades donde eran obligatorias si está pactado en el contrato. Sociedad colectiva y sociedad en comandita simple. En la sociedad colectiva vamos a tener responsabilidad ilimitada, con lo cual, si fuera ese el tipo social al cual se tiene que incorporar el heredero, estoy hablando muy rápido, ¿no? Se tiene que incorporar, puede pedir este heredero que se transforme el tipo social en uno de responsabilidad limitada. ¿Sí? Una SRL, una SA, o incluso puede pedir el otro tipo social que teníamos la incorporación obligatoria, que era la sociedad en comandita simple, que tiene dos tipos de socios, comanditario y comanditado. Bueno, puede pedir en este caso ser socio comanditario. Eso es lo que dice el artículo, porque el socio comanditario tiene responsabilidad ilimitada y el socio comanditado tiene responsabilidad ilimitada. ¿Me entienden hasta acá? Bueno. Después, ¿Estamos hablando de las voluntarias? Seguimos hablando
Sí, no, en realidad no estamos hablando de lo voluntario, estamos hablando de la muerte del socio, que ya es forzosa, es De la, una resolución parcial forzosa, porque se murió, no es voluntario. ¿Sí? Pero frente a la muerte del socio, bueno, hay sociedades que pueden pactar que se incorpore el socio. Entonces, en esos casos no habría resolución parcial. Pero lo que nos dice el artículo 90 es que, como un derecho del socio, de pedir que su tipo de responsabilidad sea limitada. ¿Sí? Después, en el tercer tipo de sociedades de personas, que era sociedad de capital e industria, directamente se le reembolsa la parte. No está esta opción de pactar en la cláusula que se incorpore o porque no está pactado en la ley. Sí. Y como les dije, en las sociedades de responsabilidad ilimitada, el artículo 155 nos va a decir lo mismo, que si el contrato no prevé nada, se le reembolsa. Pero si el contrato prevé la incorporación del heredero, este va a ser obligatoria. ¿Sí? Y después nos dice, no, yo no los quiero marear, después léanlo el 155, pero básicamente lo que dice es que en estos casos el heredero tiene un plazo de 3 meses para ceder, o sea, para vender la parte que heredó para no tener que incorporarse en la sociedad. Y obviamente en ese caso vieron que ya lo van a ver en las SRL, pero se puede limitar, pero no prohibir la cesión de las cuotas las cuotas sociales, ¿sí? En las SRL, con lo cual esta limitación para que el socio ceda o venda las cuotas que tiene en la sociedad, esta limitación no va a existir por un plazo de 3 meses para los herederos que se incorporan. Capaz que ahora parece que les estoy hablando en chino, pero cuando vean SRL y lean bien el artículo, lo van a relacionar y van a decir, ah, sí, de esto estaba hablando. ¿Sí? Y después tenemos la tercera causal, que es la segunda forzosa, teníamos la voluntaria y 2 forzosas, que es la exclusión del socio, que es el artículo 91 y 92, si podríamos decir. ¿Sí? Que la exclusión del socio es una herramienta para conservar la sociedad en base al artículo 100 de la Ley de Sociedades, que es salvar a toda costa la sociedad, ¿sí? Que no desaparezca, que no se disuelva la sociedad. María, si querés leerme el artículo 91, sí. Te lo súper agradezco. Gracias. Sí, es cortito. Cualquier socio en las sociedades mencionadas en el artículo anterior, en los de responsabilidad limitada en comandita por acciones, puede ser en contrario. Bueno, a mí se me cortó un poco. ¿Ustedes lo escucharon bien? No, se cortó. No, se cortó. ¿Lo leo de vuelta? Sí, si podés, sí. Si no, acá Florencia, gracias, lo puso en el chat. A ver, esto lo que nos dice es que se puede excluir con justa causa, ¿sí? En diferentes tipos sociales, que son las sociedades de personas, vieron que les hablaba de 3 grupos, sociedades personas, sociedades por acciones y sociedades mixtas. Bueno, en las sociedades por personas en las 3, en la colectiva, en la comandita simple y en la de capital e industria, ¿sí? En las que son por acciones, solamente en los socios comanditados en las sociedades de comandita por acciones. Y las sociedades mixtas, que son la SRL. Que acá va a haber una diferencia, depende cómo ingrese ese socio a la sociedad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la justa causa? Esa es la segunda parte del artículo 91, que se las leo yo, así lo tengo por acá la ley. Acá. Habrá justa causa cuando sí. Sí, me estaba quedando sin batería y enchufé, si quieres se lo leo de nuevo. Si querés, léeme la segunda parte, la que dice justa causa. Justa causa. Habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones. También existirá en los supuestos de incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra o concurso civil, salvo en las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, gracias. Creo que ya no te hago leer más.
Bueno, entonces tenemos dos grupos de supuestos en los que se puede excluir por justa causa. Uno es el incumplimiento grave de las obligaciones y el otro es la incapacidad, inhabilitación, quiebra o concurso del socio. Ahora, ¿qué es grave incumplimiento en sus obligaciones? Bueno, hay un montón de ejemplos que se pueden dar cuando se oponen sin fundamento al aumento de capital, cuando tienen actividad en competencia con otra sociedad, cuando se incumple el aporte que se había prometido en su momento, vieron que se suscribe y después se integra, bueno, se suscribe pero no se integra. Entonces, frente a todos estos casos, ¿sí?, se genera el hecho de un grave incumplimiento y se lo puede excluir al socio. ¿Requiere acción judicial? Sí y no. En principio sí, pero hay una excepción en la cual no requiere acción judicial para excluir a ese socio, que es el que decíamos recién, del incumplimiento en el aporte prometido. ¿Y por qué? Porque el artículo 37 nos dice que la mora es automática. Si vos no cumpliste en el plazo que tenías que cumplir, entras en mora y ahí directamente te pueden excluir. La única forma de que haya acción judicial por este supuesto es que el socio, que ya lo excluyeron, demande a la sociedad diciendo que sí cumplió y para que lo reintegren frente a ese caso. Si no, no va a ser necesaria, si no, fuera de ese caso sí es necesaria la acción judicial, eso quería decir. ¿Cuándo se tiene que iniciar esta acción? Dentro de los 90 días, desde que se conoció el hecho, que el grave incumplimiento del socio, y es una acción social, con lo cual en principio la va a iniciar el administrador, el representante de la sociedad, que es el órgano de gobierno, salvo que sea contra este. En ese caso la van a iniciar los socios o uno de los socios, citando al resto a ratificar. Que acá también hay toda una discusión doctrinaria de si la tienen que iniciar todos los socios, porque es una medida social en beneficio de la sociedad, o si la puede iniciar un solo socio, porque en realidad ya con que uno la inicie, si beneficia a toda la sociedad, así que depende del autor que lean, es lo que van a tener de que si sí o si no, se la puede iniciar un solo socio o necesitan a todos, ¿sí? Y después tenemos el segundo supuesto de justa causa por la cual se lo puede excluir al socio, que es la incapacidad, inhabilitación, concurso o quiebra del socio, ¿sí? Frente a estos casos, ¿por qué es la exclusión? Porque acá se pierde el carácter personal del socio, porque frente a cualquiera de estos supuestos va a haber un representante de ese socio. Entonces ya no es el socio el que va a tomar las decisiones, sino que va a haber otra tercera persona en su nombre. Frente a esto se lo puede excluir. Salvo en las SRL. Vieron que al principio yo les contaba que esto es para todas las sociedades de personas, los tres tipos, para los socios comanditados en las sociedades de comandita por acciones, en cuanto a las sociedades por acciones, y la SRL. Bueno, para el incumplimiento grave sí, pero para la SRL, en principio, no se lo puede excluir por estos motivos de incapacidad, de inhabilitación, quiebra o concurso. Salvo, porque siempre tenemos una excepción para todo, salvo que este socio se haya incluido posteriormente. ¿Cuál sería el caso? Que adquirió esas cuotas, porque recuerden que en la sociedad anónima hablamos de cuotas, en la SA hablamos de acciones, pero cuotas y acciones vendrían a ser sinónimos según los tipos sociales, ¿sí? Porque adquirió esas cuotas con posterioridad, por una cesión, por ejemplo. Para juntarles todo el tema, fallece el socio, viene el heredero, está obligado a incorporarse porque el contrato decía en una cláusula que se tenía que incorporar el heredero, al heredero no le interesa. Entonces, dentro de este plazo que tenía de 3 meses, vende sus cuotas. Este comprador se incorpora a la sociedad, pero lo incapacitan, entra en concurso o cualquiera de estas 4 opciones que nos da la ley. Bueno, en ese caso,
sí se lo podría excluir porque el resto de los socios pueden pedir la exclusión con justa causa por este motivo. También está debatido de por qué uno sí, por qué el otro no. Se podría decir porque no es un socio originario, porque no es el socio con el que se quiso formar la sociedad, con el cual se inició, sino que es un tercero que nadie eligió que esté dentro de la sociedad. Por ese lado quizás se podría justificar, pero también está muy debatido de esta distinción que hace la ley, ¿sí? Después lean el artículo 152, que habla de las sesiones de cuotas, habla de esto que les hablaba, de que uno se puede excluir y el otro no se puede excluir. Yo, para no demorarlos más, como es medio largo el artículo, prefiero que lo lean, cualquier cosa consultan, pero es esto que estábamos hablando. Y después tenemos el artículo 92, que habla de los efectos de la exclusión del socio, que simplemente enumera, en cuanto al socio y a la sociedad, de cuando el socio que va a tener derecho al reembolso, que va a poder participar de los beneficios y soportar las pérdidas de todas las operaciones pendientes antes de que se lo excluya, no sé, en cuanto a la sociedad, que resuelve parcialmente ese vínculo, que no va a extinguir las sociedades, esa exclusión. Es la enumeración, eso es, leerlo no tiene ninguna complejidad. Y después lo último que les quería contar o charlar con ustedes era de las sociedades de dos socios. ¿Qué pasa cuando se excluye a un socio en una sociedad de dos socios? Porque recuerden que las sociedades unipersonales aparecieron ahora, no hace tanto. Entonces, anterior a la reforma del Código Civil y Comercial, la única opción era disolver la sociedad porque quedaba un solo socio. Bueno, ahora se reformó el artículo 93 y con justa causa se puede excluir a uno de los socios en una sociedad de dos. O sea, uno de ellos excluye al otro y se va a quedar una sociedad unipersonal. Este socio va a soportar el pasivo y va a asumir todo el activo, sin perjuicio de lo que nos dice el artículo 94 bis. Que habla de que la reducción a una sola persona de las sociedades de dos socios no va a ser causal de disolución, pero para determinadas sociedades las va a obligar a transformarse en sociedades anónimas unipersonales, las famosas SAU, que van a ser para las sociedades en comandita simple, las sociedades de capital e industria, y me falta una. Bueno, creo que la sociedad de comandita por acciones, ahí estaba. Pero eso igual lo tiene todo en el artículo, ¿no? En estas sociedades, si no se resuelve otra cosa, en el plazo de 3 meses las sociedades van a transformarse de pleno derecho en sociedades anónimas unipersonales. Y para el resto de las sociedades, está súper debatido qué es lo que pasa, porque la ley no nos dice nada. Entonces, se puede pedir, se puede recomponer la plurilateralidad de que sí, me trabé con esa palabra, Adrián se me está riendo, de que ese único socio, consiga otro socio y vuelva a ser una sociedad de dos, con el tipo social que tenía de antemano, o que se inicie la liquidación y esa sociedad, bueno, se va a terminar disolviendo, o que se aplique el 94 bis, siempre y cuando sean de estas sociedades que menciona el artículo. Y ahora, bastante bien con el tiempo, estuve apurándome para llegar a disolución. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una resolución parcial y una disolución? Sin haber hablado del tema, aunque no tengan mucha idea todavía de qué se trata la disolución, pero ¿cuál le parece que es la diferencia central? Que la parcial, el contrato, la sociedad sigue vigente, más allá de que alguno no esté o haya habido algún vicio, y en la disolución dejaría de existir la sociedad. Perfecto. Perfecto, Mercedes. Bueno, gracias. Ahora vas a dar disolución. Bueno, Adrián, si vos querés... Me encantan los pases. Sí. No. Sí, no, una fusión hermosa. Terrible. Te quisiera tener todas las clases, pero... No querés, ese es el problema. Ay, no puedo con más, Sí. No, hago un paréntesis, si me permiten, por lo de RIMAX y la IGJ, para dejarlo en claro, perdón, lo saco, pero para
para dejarlo en claro. Porque la pregunta de la compañera, ¿quién había preguntado? Vos, Cristina. Me parece que era cómo operaba y demás. La IGJ, como cualquier organismo administrativo, necesita de actos administrativos para operar, es decir, de resoluciones, ¿me entendés? Ahora, esas resoluciones después las tiene que hacer valer en la justicia. ¿Me explico? La IGJ no puede disolver porque sí, cuidado con eso. Ahora, si vos lo que me preguntabas era esa resolución, si se la notifican a las partes qué puede hacer, y pueden apelarla, ¿sí? Pueden apelarla ante la Cámara, o esperar y ser parte en el juicio cuando le venga la demanda por disolución. ¿Me explico? ¿Sí? Pero sí. Sí, sí. no sería en este caso, digo, ¿no? Como ente descentralizado de la administración pública. Llega la resolución de IGJ a RIMAX. RIMAX no tendría que recurrirla, o sea, no tendría que meter un recurso de Podría. o jerárquico, todos. Podría, sí, por supuesto, no, cuidado. A ver, me entretengo 2 minutos acá. No le aplica el procedimiento administrativo, sí, en cuanto a lo que nosotros conocemos, porque hay una ley especial de creación de la IGJ, ¿sí? Donde las apelaciones son ante la Cámara. Ah, ok, o sea, no lo tomo como un acto administrativo, entonces. No hay un jerárquico, no hay hay una revocatoria, podés emplearlo, pero no hay un jerárquico, no hay un procedimiento administrativo tal como el que nosotros conocemos, el común. Ok. ¿Sí? Listo, entonces. Ustedes piensen que en la universidad, si vos pensás, Cristina, que en la facultad estudiás el procedimiento administrativo nacional, creo, y el procedimiento administrativo de la provincia de Buenos Aires, pero a su vez hay determinados organismos que tienen otros procedimientos administrativos, ¿sí? Como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, y algún otro que ahora no me acuerdo, y a su vez hay otros organismos que tienen otro canal de recursos, ¿sí? El de la IGJ, como es un juez de registro, requiere regirse por la ley de la IGJ, que manda a apelar ante la Cámara, ¿sí? No obstante, la IGJ en este caso emplea la resolución, ¿sí? La resolución para poder demandar, ¿me entendés? ¿Sí? La IGJ, perfecto, ahora sí me queda clarísimo. Órgano administrativo. Llega a la resolución y en base a la resolución demanda, notificando no a las partes. Yo creo que habrá notificado o no, la verdad que los detalles no lo conozco, honestamente te lo digo, Pero actúa de esa manera. Vos llegás a la resolución y después la IGJ puede demandar la disolución, ¿me entendés? Pero el único que decreta nulidades es el juez, ¿sí? El juez judicial, digamos, ¿no? No el juez de registro. Eso como principio hay que tenerlo bien en claro. Y después la IGJ también en RIMAC pudo haber pedido la disolución, por más que se basó en el artículo 19, hay que ver cómo lo hizo. Yo en este momento no me acuerdo. Fue de septiembre del año pasado, me acuerdo que lo comentamos con Daniel y demás. No sabía que se los habían subido, si no lo refrescaba. Bueno, Bien. Gracias, sí, pero. ¿Quedó más o menos eso? Sí. Sí. O sea, tenía la confusión de si directamente iba a la justicia o no, pero listo, ya está. Claro, no, la IGJ resuelve y después para pedir la disolución tiene que pedirlo ante la justicia. La IGJ no puede compulsivamente hacerlo, ¿me entendés? Si es el organismo de contralor que puede solicitarlo a un juez. ¿Queda claro? Bárbaro. Bueno, y ahora sí, volvemos un poquito. Nos queda bien. Van a leer bastante. Ahí Cecilia habló de todo, de la resolución y de la problemática de la unipersonalidad, ¿sí? Así que Cecilia ya yo también unipersonal. IGJ es Inspección General de Justicia, es como el registro público. Ahí se inscriben las sociedades. Y en la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia se inscriben en provincia. Así que también dio unipersonalidad sobreviniente. Ahí me trabé yo, sí, así que. Bueno, vamos con... Perdón, antes de que arranques, ¿hay alguien que no se haya podido anotar en el formulario? Tengo 2 personas, perdón, 3, Sí. Anael, Natalia y Leonor. Pero Sí. si hay alguien más, me agregan en el chat y yo los anoto, ¿sí? Ay, bueno, muchas Ahora gracias. sí. Muy amable. Dale, tranquilo.
Bueno, la disolución. La disolución, yo siempre me pongo poético acá. La disolución es como la herida de muerte, ¿sí? Como la herida de muerte, ¿sí? Como la estocada, la herida de muerte, ¿sí? Y la liquidación, que lo van a ver con Daniel Canevelli la clase que viene, es todo el proceso de muerte hasta que se la entierra con la inscripción de la cancelación, ¿sí? Con la cancelación de la inscripción. Ay, qué feo, profe. Con lo cual, cuando hablamos de disolución, es la estocada, ¿sí? La disolución no es un proceso. No lo digan así en el parcial, por favor. No, claro, eso seguro que no. Nada de lo que se dice en clase lo digan en el parcial. Ustedes estudien siempre. La disolución es la estocada, es decir, es un segundo en el tiempo. La disolución es una causal que marca un antes y un después en la vida societaria. ¿Sí? Hasta antes la sociedad tenía plena capacidad para cumplir su objeto, y con la causal de disolución, que están en el artículo 94, pero también están en el artículo del 18 al 20, los que vimos hoy, ¿sí? También están en el artículo 140, en el artículo 347, hay varias causales de disolución, pero la del 94 las engloba de manera general, pero hay otras causales de disolución a lo largo de la ley. Esas causales, si vos la lees, dice por expiración del término por el cual se constituyó, por ejemplo. ¿Cuándo expira? En el segundo ese que se cumplió el plazo. ¿Me explico? Por pérdida del capital. En un momento perdió el capital. No es un proceso de pérdida de capital. Perdió el capital. ¿Se entiende? Viene de un proceso, pero la disolución es la pérdida del capital, la pérdida total. ¿Sí? Por consecución, no sé, por decirlo... Por fusión en los términos del artículo 82, ahí ustedes se van a dar cuenta que por la decisión de fusión es un momento. Eso marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque después de la causal de disolución, la sociedad va a tener una nueva capacidad adaptada a liquidarse. ¿Se entiende? Es como el divorcio, profe. No sé, no me tocó todavía, pero... Claro, bueno, no sé, el divorcio en un momento te divorcias, sí, queda claro. Pero la disolución no es que es producto de un... Puede ser o no. Pero la disolución, desde el punto de vista jurídico, es ese acto donde se produce esa causal. Es un momento. Se verifica en la realidad. ¿Sí? Hasta ahí la sociedad tenía capacidad para desempeñar su objeto. De ahí en adelante tiene capacidad para liquidarse nada más. ¿Me explico? ¿Sí? Liquidación, después lo van a ver con Daniel, pero es liquidar el activo, cancelar el pasivo y distribuir el remanente. Ese es el proceso. Lo que sucede es que ese proceso de liquidación puede tardar años, por ejemplo en la industria farmacéutica, ¿sí? Desde que se disuelve hasta que se liquida. O puede demorar minutos porque era un kiosquito, ¿sí? Con 2 alfajores. ¿Me explico? Pero la disolución es eso. E inicia y marca el comienzo de la etapa de liquidación. Ahora bien, toda sociedad disuelta debería ingresar en el proceso de liquidación, salvo que esa causal de disolución, ¿sí?, se purgue. Salvo que esa causal de disolución se purgue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el artículo 100 te lo autoriza. El artículo 100 te lo autoriza. ¿Sí? En caso de duda, ¿sí?, se estará a favor de la subsistencia de la sociedad. En caso de duda si ocurrió o no un acto o un hecho disolutorio, se está porque no ocurrió. ¿Sí? Y si aún así ocurrió, hay muchas etapas donde se puede purgar, donde se puede subsanar. ¿Sí? Ahora bien, una sociedad disuelta que sigue operando y no se liquida, hay consenso en decir que pasa a ser una sociedad irregular. ¿Me explico? ¿Se entiende? Porque a partir de la disolución cambió el objeto de la sociedad. El objeto es liquidarse.
¿Se entendió? Salvo que subsane esa causal. ¿Qué ejemplos hay? Por ejemplo, de pérdida de capital. Vos perdiste el capital, te disolvés, salvo que lo reintegres. ¿Se entiende? ¿Sí? El otro es por el cumplimiento de plazo, que está en el artículo 95. ¿Se puede prorrogar una sociedad antes del vencimiento? Sí, no hay ningún tipo de problema. Ahora, operado el vencimiento, ¿sí?, la prórroga debe resolverse antes del nombramiento del liquidador. Antes del nombramiento del liquidador. ¿Sí? Ya ahí nos metemos en liquidación. Pero ponele que operó el plazo. No se recondujo el plazo. No se recondujo el plazo. ¿Sí? Disolución. Después de la disolución, porque operó el plazo, vos hasta que inscribas al liquidador podés pactar esa reconducción. ¿Sí? Podés extender el plazo. Y después de inscripto el liquidador, ¿sí?, después de inscripto el liquidador, hasta la cancelación de la inscripción también se puede reconducir. Pero en ese caso es necesario la unanimidad, sin distinción de tipos. Es decir, es el único supuesto en la ley de sociedades donde se requiere una asamblea unánime o unanimidad. Sin distinción. ¿Lo podría repetir, por favor? Es el artículo 94, último párrafo. 95, último párrafo, perdón. Cuando se venció el plazo, ¿sí?, inscribiste al liquidador. Si no inscribiste es porque estabas en el proceso de liquidación, y entre la inscripción del liquidador y la cancelación de la inscripción, sí, que es un proceso también largo, decidís reconducirlo. Lo podés hacer, pero requerís unanimidad sin distinción de tipos sociales. Si es una sociedad colectiva, ahí Cecilia lo puso. Bueno, gracias, Ceci. Sin distinción de tipos. ¿Sí? Es decir, si es una sociedad anónima, no importa. Después van a ver que hay distintos tipos de asambleas, ¿no? Si es una SRL, no importa. Si es una sociedad colectiva, no importa. Después del liquidador, si se venció el plazo, se requiere la unanimidad, ¿sí? La reunión de socios unánime para reconducir esa sociedad. Después tenemos lo que les dije recién, que la disolución marca el comienzo de otra etapa, que es de liquidación. Los administradores tienen facultades y deberes para liquidar, ¿sí? Tienen facultades y deberes para liquidar, y son responsables solidaria y limitadamente por cualquier otro acto que no sea el tendiente a la liquidación. ¿Sí? Entonces, bueno, puede ser declarada judicialmente la intervención, la disolución, sí. La disolución puede ser declarada judicialmente y tiene efectos al momento en que se verificó esa causal de disolución. Ahora, ¿es necesario? No, la disolución es un hecho, ¿sí?, que señala el comienzo de otra etapa. Los socios lo ponen de manifiesto y comienza la etapa liquidatoria. No hace falta intervención de ninguna persona. Lo que sí se inscribe es el proceso de liquidación, ¿sí? El proceso de liquidación sí se inscribe, que lo van a ver con Daniel la clase que viene. Entonces, lo que yo quiero que quede claro en esto, que es chiquitito, lo que es disolución, es que es un hecho, ¿sí?, que da comienzo a una nueva etapa, y ese hecho puede ser reconducido. Pueden subsanarse las causales, ¿sí?, de disolución. E incluso pueden en el caso de, por ejemplo, vencimiento de plazo, pueden subsanarse aún estando avanzado el proceso de liquidación. ¿Comprendido esto?
El lunes entonces Sí, vamos sí. a hablar con Daniel, ¿sí? Con Daniel Canevelli, me parece que toca, todo lo que es el tema de liquidación. Así no nos sí, con Daniel Canevelli, así no nos extendemos en eso. Ceci, ¿algo que agregar de esto que quieras? No, solamente que tengan en cuenta, lean bien la diferencia entre prórroga y reconducción, como para entenderlo. Sí, Haciendo las diferencias a veces es más fácil entenderlo. sí, Eso. Disculpe, profesor. sí. Me quise anotar, no sé si se me escucha bien. ¿Para anotarte tenés algún problema? Sí, no me deja ingresar al formulario. Ahí Sí, Cecilia. ya se cerró. Pásame los datos, el DNI por acá que te anoto. Cuando lean el 95 van a ver la palabra prórroga, ¿sí? Y después el tema también de lo que es la reconducción, ¿sí? ¿Está? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, Ya no nos quieren escuchar más, me parece. ya está, me parece. ¿Alguna pregunta? No, profe, clarísimo. Clarísimo, no sé, pero ya es Clarísimo. tarde seguro. Esta noche cuando la vuelva a pensar, voy a anotar las preguntas porque tengo un matete en la cabeza. Bueno, prórroga es estirar el tiempo, ¿sí? Clarísimo, Prórroga es ¿dónde estirar el encontró? tiempo. Y reconducción es cuando ya entraste en el proceso liquidatorio, ¿sí? ¿Queda? ¿Mm? Sí. Bien. Bueno, listo entonces. Nos vemos entonces. Gracias. Chau. Profesores, chao. Chau, chau. Doctor. Chao, Chao, buenas nos noches. vemos. Chao, muchas Chao, gracias. gracias. Chao, buenas noches. Gracias.